Muy bien. Los niños pueden salir, por favor. Los que hemos estado aquí durante esta serie de 3 clases, esta es la tercera, esta es la última. La importancia de asistir, la importancia de congregarnos, ¿verdad? Hemos visto que esto estuvo en el plan de Dios. Hemos visto que debo de venir y si vengo, ¿por qué? ¿Para qué y por qué debo de venir? Y ese es el propósito de cada uno de nosotros, de poder entender, hermano, de desenvolvernos aquí como iglesia. Y Jesús, hermano, lo dejó bien establecido. Y por qué no decirlo nosotros, seguir ese establecimiento. Una iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hubo un propósito de él crear la iglesia, de morir por ella. Una iglesia indestructible, aunque usted no lo crea. Una iglesia que sería eterna. Una iglesia que dominaría sobre todo reino, aunque usted no lo crea. Y hemos estado viendo el texto de partida en Hechos capítulo 2, en el versículo 41. En Hechos 2, versículo 41, hermanos, cómo Pedro habla, cómo Pedro da ese mensaje, y aquellos que escuchan, aquellos que recibieron la palabra, dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una iglesia, hermano, donde inicia con 3,000 personas, compuesta de verdaderos adoradores, y en donde aquí deja claro que la iglesia no es el edificio donde nos reunimos. Somos usted y yo, son ellos, el grupo de los llamados fuera, ¿verdad? Porque eso significa, ¿verdad? Llamados fuera. Hemos sido llamados, fuera del mundo. Y sinceramente, hermano, como iglesia, no se va a cumplir si no estamos reunidos. Y se cumple el 100% cuando usted y yo tomamos la decisión de reunirnos. Porque la palabra eclesía, hermano, los llamados afuera, no es otra cosa, tomarnos como ejemplo, como una reunión pública del pueblo. Salía de sus casas para ir a la plaza para tratar cosas del pueblo. El pueblo tenía que salir de sus cosas, de sus casas, para llegar a este lugar de reunión. Usted es miembro de la iglesia de Cristo, donde quiera que esté, en cualquier lugar, pero somos la iglesia cuando usted y yo estamos reunidos. Es el grupo de los discípulos, hermano, que se cumple en estar reunidos, sea bajo este techo, sea que no haya techo, sea en el lugar que están las personas. Ahí está la iglesia. Pero ¿por qué el Señor estableció esto de la iglesia? ¿Por qué el Señor estableció esto de lo que debemos de reunirnos? Somos llamados nosotros a salir de nuestras casas y estar reunidos. Porque no puedo yo solo quedarme en casa y estar ahí tranquilo. Yo tengo que venir a reunirme y estar con mis hermanos, conformar la iglesia, ver a los demás. Hermano, Dios se preocupó tanto de dejar esto, de establecer todo bien, hermano, desde un principio, toda la estructura de la iglesia. Oiga, Dios diseñó, tiene este plan perfecto. Somos el propósito para llevar a cabo y de vivir conforme a esto.
A Él no se le olvidó nada, absolutamente nada de lo que es la iglesia. Y usted y yo hemos salido de casa y estamos reunidos aquí como iglesia. Dios la diseñó. Dios la estableció a través de su Hijo. Dios la formó desde el primer siglo. Dios ayudó en todo su crecimiento por el Espíritu Santo. Dios dejó todo con un verdadero propósito, mis hermanos. Nada de lo que hizo el Señor, nada de lo que está pasando aquí, hermano, lo hizo ahí se va, al azar, nada de improvisaciones. Dios lo planificó. Hermano, es un diseño perfecto. Dejó todo listo. ¿No cree que el Señor tuviese el poder para dar la salvación y que usted se quedase en casa? Que me dé la salvación a mí y que me quede en casa. Pero Dios dijo, va a existir la iglesia. A los que atienden a mi llamado deben de reunirse. A los que entienden esto van a tener que reunirse. Y la iglesia lo hizo en sus inicios, hermanos. Vemos el 41, hermanos, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si podemos leer del 41 al 47, dice: así que los que recibieron su palabra, dice el 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, mire la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una escritura increíble, una escritura maravillosa, mis hermanos, porque apenas Pedro predicando, apenas Pedro apareciendo, apenas Pedro dando ese sermón, 3,000 personas se convierten, 3,000 personas son bautizadas. Imagínese usted, Queremos empezar la iglesia, dirá usted, dirá en mi mente, debemos de preparar el lugar, debemos de comprar un edificio, o debemos de comprar un terreno, debemos de construir, debemos de tener las bancas, muchas cosas, pero aquí no hubo nada de eso, ¿no? Empezaron primero con las almas, con las personas, y después viene lo demás. Mencionaba, algunos se reunían en las casas. Pero aquí, boom, mano, 3,000 personas, ahí empieza la iglesia. ¿Será que en el libro de los Hechos, hermano, Pedro y los apóstoles empezaron a planificar el primer servicio de la iglesia? ¿Será que estos hermanos empezaron a empezar a buscar un lugar donde la iglesia se reuniera? ¿Será que ellos tuvieron la preocupación y cómo le vamos a hacer? ¿A qué hora vamos a empezar? ¿Cuántos himnos cantamos? ¿Quién nos va a cantar? Los boletines, ¿quién los va a hacer? ¿Dónde los vamos a imprimir?
Nada de esto. Nada de esto. Mire este versículo, hermano. En Hechos, lo perfecto, de primerito, de la nada. Un milagro tremendo, hermano. En donde la iglesia empezó a funcionar. Dejando de antemano lo que estamos haciendo usted y yo en este momento. ¿Cómo debe de funcionar la iglesia? ¿Y cómo funciona? Usted salió de su casa para venir con sus hermanos y formar la iglesia. Así es como funciona. Debe de salir los llamados afuera. Este es el lugar de reunión. Si se queda en casa, no llena el propósito como iglesia. ¿Cómo le va a hacer para participar de la cena del Señor? ¿Cómo le va a hacer para la ofrenda? ¿Cómo le va a hacer para saludar a sus hermanos? ¿Cómo le va a hacer para tener comunión con sus hermanos? La iglesia, los llamados afuera, para que llene el propósito, para que venga y que valga la pena y se edifique. Aquí estamos reunidos como iglesia. Todos hemos sido bautizados acá en este lugar. Hemos creído en el Señor, nos hemos arrepentido, hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, hemos sido bautizados allá en las aguas. Hemos nacido de nuevo. ¿Quién dijo que deberían estar juntos? Mire lo que hemos leído, Hechos capítulo 2, 41 en adelante. ¿Quién decidió que habrían de reunirse? Es que iglesia es salir de afuera, los llamados afuera, para reunirse. ¿Quién planificó la estructura de esto? ¿Cómo esto se llevó a cabo sin ningún planeamiento, sin ninguna planificación, hermano, sin un desarrollo, hermano, de cómo reunirse? Mire, sin ninguna estructura humana, sin nada de pensamiento humano, desde el primer siglo, hermano, mire, la iglesia empieza a funcionar. Usted ha estado quizás en seminarios, estuvo aquí en las conferencias. Algunos vamos a las conferencias del norte de California, ¿verdad? Allá por San Francisco. El punto es que se reúnen. El punto es que son muchas personas que van a reunirse. Mire, pero en el libro de Hechos ya está todo estructurado. Y esto es importante, esto es fascinante. Por eso dejo a los jóvenes, ¿verdad? Para que esta es la enseñanza, esta es la doctrina. No dejen de reunirse. En casa no llena el propósito de lo que es eclesía, los llamados afuera, iglesia. Debe de salir de su casa para estar reunido con sus hermanos. Véalo de esta manera, hermano. Es fascinante. Esto de la membresía, esto de ser miembro de la iglesia de Cristo, hermano, es un derecho de Dios. Porque dice en el versículo 41, mire, ahí al final. En el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Y más abajo en el 47, y el Señor añadía a la iglesia también. Es un derecho de Dios, añadidos. Le doy este ejemplo. Cuando alguien establece un organismo,
o usted va a cierto lugar, a cierto club, a ciertos lugares. Estos lugares, en ellos hay requisitos. Hay requisitos. Algunos de esas entidades, algunos cobran. Algunas entidades, ellos tienen que llenar algún estatus social. Algunos de ellos tienen que llenar usted algún estatus cultural. Y no puede ser miembro de esos lugares, de alguna de esta organización, así nomás, así por así. Tiene que llenar los requisitos. Ahí están los rótulos también. En la iglesia, hermano, de acuerdo a Hechos 2:41 hasta el 47, el Señor, nuestro Señor, desde un principio estableció que sería Dios el que tendría todos los derechos en admisión a la iglesia. Dice que el Señor añadía, y el requisito, hermano, nosotros recibimos su palabra. Es lo que sucede, es lo que sucedió en aquellos días, es lo que sucede hoy día también. Igual como allá, así es ahora. El proceso es el mismo. ¿Cuál es el proceso? Escuchamos la palabra, morimos al pecado, nacemos de nuevo y el Señor nos añade a la iglesia y debo de congregarme. Debo de estar con mis hermanos para formar la iglesia. Debo salir de mi casa. Debo de venir acá para reunirme, para estar y llenar el propósito de mi vida de que el Señor lo tuvo desde la eternidad, mis hermanos. Morir y nacer de nuevo, bautizados. Y otra vez, ¿cuál es el requisito? Ya se los he mencionado: creer, arrepentirse, confesar su fe en Cristo, ser bautizado. Y usted y yo llenamos y estamos en la página de Hechos capítulo 2. O sea, los bautizados en el versículo 41, hermano, cuando inicia la iglesia, los bautizados, estas personas los hacían venir y entrar a la iglesia. Y otra vez, el Señor es el único que tiene todos los derechos de admisión, tal y como Él los ha dejado, para que podamos ver el reino y para que podamos entrar en el reino. Oiga, hasta un sello hemos recibido nosotros. Los que somos miembros de la iglesia de Cristo hemos recibido hasta un sello. ¿Sí sabía esto, verdad? El sello de ¿cómo se llaman? Del Espíritu Santo. Mire versículo 42, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Esto lo puede hacer usted en su casa solito? Mira aquí la iglesia establecida en Hechos 42. ¿Y a quién le vamos a creer? Pues aquí a las Escrituras. Mire lo que el Señor crea, el fundamento de la iglesia. Y Pablo dice en otra porción de la Escritura en que nadie puede poner otro fundamento. Pero ¿quiénes eran los peritos arquitectos? Miren, hermano, los apóstoles. El Señor se los revela a ellos
El Señor les enseña, el Señor les habla, la doctrina, el creer. Todo lo que tenemos ahora, todo lo que hemos hecho ahora, todo lo que seguiremos haciendo, el Señor fue delegado a los apóstoles. Y eso es lo que tenemos en nuestras manos. Es así la manera como debe de ser la enseñanza. Y estamos viendo la enseñanza, la importancia de asistir. No hay otra manera. Mire, si no les digo eso, si no enseño, si alguien no lo dice, hermano, y sabe lo que debe decir, va a ser pecado para mí. Ahora lo estamos diciendo, lo estamos anunciando. Si los que están escuchando, en este caso ustedes, si no lo hacen, hay pecado en usted, porque estamos faltando a lo que el Señor ya dejó establecido. Mire Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire la autoridad que reciben los apóstoles, hermanos, recibida de parte de Dios, es real. Alguien le predicó el evangelio, alguien le habló a usted, alguien le mencionó las buenas nuevas, que es el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Usted cree en esto, usted obedeció, usted nació de nuevo, ahora es miembro de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la responsabilidad suya y mía, los que hemos obedecido, de congregarme. Y hoy estamos reunidos como iglesia, ahorita en este momento, creyendo lo que los apóstoles nos dejaron. Dice el 42. Leamos. Aquí dice en el 42, y perseveraban. Aquí vemos que ellos perseveraron en la comunión. Es increíble, hermano. ¿Cómo es posible, hermano? Creyendo, bueno, sí ya se bautizó y todo esto, pero mis hermanos, no puede ser cristiano y andar como oveja negra perdida. Somos cristianos. Entonces, mi responsabilidad es mía. Y todas las bendiciones que hemos recibido de Dios, sobre todo el perdón de pecados, hermano, mi responsabilidad es mía, hermano. Tengo que buscar a mis hermanos. Tengo que buscar la iglesia. Tengo que tener comunión con ellos. Eso es lo que dice en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Oiga. Tengo que tener comunión, usted y yo. Tener relación con mis hermanos. Ya no somos del mundo. Ahora somos del Señor. Ahora usted y yo somos parte del reino. Somos ese organismo, somos esa comunidad en el cual, de acuerdo al versículo 42, la comunión es importante con los hermanos. Es muy importante. Y a usted y a mí, en lo particular, nos corresponde esto. Es una responsabilidad, es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Ay, hermano, es que a mí nadie me hace caso. Pues haga caso usted. Demos el ejemplo. Es que a mí nadie me saluda. Pues salude usted. Demos el ejemplo. Usted es parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia.
¿Cómo es posible, hermano, que a veces o siempre, cómo pretender vivir una vida aislada? ¿Por qué no buscar? Oiga, ¿por qué no buscamos la relación, la comunión con la iglesia? Y aquí en el 42 dice, estaba viva y perseveraba. ¿Qué es perseverar? ¿Entendemos esto, lo que es perseverar? Es ser consistente, es ser continuo. ¿Perseverar en qué? ¿Consistente en qué? ¿Continuo en qué? En la comunión, en mi relación con mis hermanos, unos con otros. Esto es importante. Y si somos parte de la iglesia, es mucho más importante. De acuerdo al versículo 42, perseverando en la doctrina, en la enseñanza. Si ya vino, que valga la pena la venida para ser edificado, para aprender. Mire lo que dice ahí, hermano. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Perseveraban en el partimiento del pan. Somos parte de la iglesia. Y esto del partimiento del pan, hermano, es porque tengo en mi mente que el Señor murió por mí. Murió por cada uno de nosotros en la cruz. Y el Señor dejó instituido esto, lo que es la mesa del Señor, la cena del Señor. Es lo que se empezó a practicar y es lo que estamos haciendo hoy en día. Ahora, ¿por qué me privo de la cena del Señor? Entiendo que estoy mal, entiendo que no estoy correctamente, yo no veo su corazón, el Señor sí lo ve, usted está consciente con esto. Es una relación entre usted y Dios. Entonces, no sabemos cuándo vendrá el Señor. ¿Me iré de esta manera? Si sé que el castigo es eterno, ¿por qué no ponerme en paz con el Señor y estar bien con la relación con el Señor y con mis hermanos y participar de acá al frente de los privilegios de cualquiera que se le indique? El partimiento, perseverar en esto, el Señor lo dejó instituido, hermano. ¿Sabe que el pueblo judío media vez se asentó en la tierra prometida? En algún momento dejaron de participar de la Pascua, hermano. ¿Cómo puede ser esto? En que tuvieran en mente esto de cómo el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y ellos en momento dado, hermano, se les olvidó el ser agradecido, tener en memoria cómo con mano fuerte el Señor los había sacado. En un momento se les olvidó participar de la Pascua, hermano. Dejaron de participar de ello. Y qué terrible, hermano. Siendo parte de la iglesia de Cristo, hermano, no participar. Porque aquí dice que participaron del pan. ¿Para qué reunirme? Para esto. Perseverar en esto. Perseverar en lo que el Señor ha establecido. Además, dice, participaban ¿qué? En las oraciones. Orar personalmente. Orar como iglesia. Orar como los discípulos oraban. Y sabe que en alguna ocasión acusaron a Jesús porque no oraba. Sabe que en alguna ocasión también acusaron a los discípulos porque no oraban. ¿Por qué los acusaban? Porque estos hombres, los fariseos, ¿cómo oraban ellos? Para ser vistos por el público.
y acusaban a Jesús y a sus seguidores de que ellos no lo hacían como lo hacían los fariseos para ser vistos. El Señor oraba, hermano. ¿Y qué hacía? Dice la Escritura que Él se apartaba. Él se apartaba. Se iba a un lugar. ¿Y nosotros? Pues también debemos de participar en esto en lo particular y también como iglesia, tal y como lo está diciendo en Hechos capítulo 2:42. Bueno, la Escritura, la autoridad es obvia. No tengo opción yo. Cuando tengo varias opciones, ahí me meto en problemas. Porque ya mi prioridad, mi enfoque se va perdiendo y no es Dios. Ya no es el Señor. ¿Por qué precisamente el día domingo, tal fecha, tengo que hacer lo que yo quiero hacer? ¿Por qué ese primer día llega tal persona, llega una venta, llega qué sé yo? ¿Por qué ese mismo momento? ¿Por qué en ese momento llega mi familiar? Si estoy enfocado en las cosas de Dios, mire, las personas se dan cuenta, porque más abajo dice que daban testimonio. Este sí toma las cosas en serio. Este sí es un cristiano. O sea, su primer lugar es asistir a los servicios, estar en las cosas de Dios, estar en las reuniones. La Escritura dice que perseveraban, hermano. Mire versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La autoridad era obvia de los apóstoles, hermano. Y la autoridad final que tenemos es su palabra, la que tenemos ahorita en este momento, hoy en día. El Señor nos la reveló, hermano. El Señor se la reveló a los apóstoles y mire lo que tenemos hoy en día en nuestras manos. Y nosotros lo vemos revelado. Y lo revelado nos dice cómo hacer las cosas hoy en día como iglesia. Otra vez. Debo de estar reunidos. La autoridad, la Escritura, la final autoridad escrita por ellos. Y siempre nos vamos a encontrar con personas, no, pues la Biblia, eso que traes en la mano, está escrita por hombres. Por supuesto que sí. Pero son hombres inspirados por el Señor. Son hombres inspirados por el Espíritu Santo. Lo que tenemos es la autoridad de Dios. Lo que tenemos es el corazón de Dios. Lo que tenemos es la mente de Dios. Por eso debemos de perseverar en las reuniones. Es importante. Es importante la reunión. Les decía, hermano, aquí venimos a reprogramarnos. El Señor nos mete algo importante en la casa, en mi cabeza, para ser mejores todavía. Veíamos en el texto pasado, ¿verdad?, que en Hechos 3:20, que vienen para nosotros tiempos de refrigerio. Este es un tiempo de refrigerio para nosotros, de descanso, de paz con el Señor, de llenarme de la palabra. Como dice alguien, para venir a cargar las baterías acá, porque afuera está la verdadera pelea. En cómo voy a responder, cómo voy a actuar, cómo voy a accionar, cómo voy a hacer esto y lo otro. Nos reprograma el Señor con su palabra.
Entonces, las reuniones de la iglesia es importante. No lo haga como yo lo hacía antes, en mis inicios. Pero alguien me enseñó. ¿Qué pensaba yo? ¿Otra vez en la tarde la iglesia? ¿Para qué tenemos que venir otra vez la reunión? No hemos llegado a esto. La iglesia se reunía todos los días. Todos los días, mis hermanos. Por eso cuando alguien se le acerca a usted, no se moleste, no nos molestemos. Lo que le está diciendo es lo que dice la palabra. En estar reunido. En estar reunido. No hay otra manera. No hay otra manera de que se llene el requisito, que se cumpla el propósito de mi vida aquí en esta tierra. Es la autoridad final. La reunión es importante, la asistencia es importante, el venir acá es importante. ¿Cómo puede ser más importante otras cosas? ¿Por qué se da cavidad a esto, más tiempo a las otras cosas? El esmero, la puntualidad, el esfuerzo, el ímpetu que se le mete a las cosas del mundo. Y el Señor ha hecho mucho por cada uno de nosotros. Como nos puede estar pasando, como le pasó al pueblo judío. En momentos dados, cuando pisaron tierra, la tierra prometida, se les olvidó por un momento realizar la Pascua. Mire lo que dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Como iglesia nos ayudamos. De una u otra manera nos ayudamos. Ahorita en mi salida me encargaron una medicina, con mucho gusto, no tengo problema. Y aquí la traigo. ¿Por qué? Porque la persona, el hermano o hermana, no la puede adquirir de una manera que quisiera así más fácilmente. Se encuentra en otro lugar. Fui a este lugar. Aquí está. Nos ayudamos de una manera u otra. Y más cuando son algo que le sirve para su cuerpo, que tiene problemas en su nariz, en su cabeza, hermano. Dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno, hermano. Han habido situaciones graves como iglesia en diferentes lugares, incendios, terremotos, huracanes, lluvias. Aquí en este lugar, yo hasta después me entero, porque estoy aquí enfrente. Pero da la casualidad, ya de último, fíjese que vino los paramédicos, se llevaron a su hija, fíjese que su hija se desmayó, está allá, ¿y qué es esto? ¿Quién me está dando la información? ¿Quién está atrás de todo esto? Y sucedió acá en este edificio. Es la ayuda de mis hermanos. Porque lo que está pasando estas cosas son sus hermanas en Cristo. Y gracias por esta clase de hermanos que tuvieron el cuidado para con la familia. Esta es la ayuda interna, hermano. Esta es la iglesia, las necesidades
Y nuestro enfoque debe ser mi relación, mi comunión con mis hermanos y con el Señor. Máxime, si usted tiene, si compra su carrito, si tiene la oportunidad y la hermana o hermano, no tengo cómo llegar a la iglesia, ¿me puede hacer el favor de pasar por mí? Llame, hermana, llame, hermano. Y cuando lo llamen también debe estar dispuesto a hacerlo correctamente. Esto es un servicio en la iglesia también. Por eso cuando se le llame a usted o cuando alguien le hable, debe estar dispuesto también. Es un privilegio servirle al Señor. ¿Cómo es que la persona pueda llamar y decir, quiero asistir, quiero reunirme, quiero estar con mis hermanos, quiero estar en la enseñanza? Mano, eso lo anima a uno para, claro que sí, con mucho gusto. ¿A qué horas paso? Ahí voy a estar. Y nos venimos. ¿Tienes cómo regresarte? No. Yo te llevo. Es lo que dice aquí, versículos 43 y 44, hermano, hasta el 45. Desde el primer siglo, mire cómo funcionaba esto, hermano. Es más, también tener la iniciativa propia. Mire lo que hace el Espíritu del Señor dentro de nosotros, hermano, con la ayuda, ese regalo, ese don que hemos recibido. No puedo yo hacerme indiferente, sino esto lo estableció el Señor en ayudarse los unos con nosotros. Mire el propósito de reunirme. Mire el propósito de por qué el Señor estableció su iglesia. Por eso le digo, eclesía, los llamados afuera, para que se cumpla el propósito en su vida, tiene que salir de su casa y estar en la reunión. No hay otra manera. No hay otra manera. Ahora, si le hago caso a alguien, al que está a mi lado, si oigo comentarios así del que está al lado, en que le niegue, en que sea tropezadero, el diablo trabaja de una manera tan fina, en que aún en las reuniones, en su existencia, hermano, va a haber una lucha tremenda. Pero no debe haber una lucha. Ese es el enfoque del Señor. Venir a la reunión y estar agradecido con el Señor, con el cuidado que nos ha dado el Señor durante la semana, como mencionaba mi hermano. Del cuidado de parte de Dios. Y sobre todo, la comunión con los hermanos. Cuando se ausenta usted por un día, cuando falta 3 días, cuando el Señor, la reunión importante, el primer día de la semana, cuando se ausenta, muchas cosas pasan. Y cuando usted se acerca y cuando viene, ¿y por qué no me dijeron? ¿Y por qué no me contaron? Pues no estuvo presente. Muchas cosas se pierden. Por eso la reunión es importante. Ahora, si usted llama, si usted hace ver las cosas, esto por esto, estamos en comunicación, estamos en comunión. Hasta pueden haber otras pláticas más en cómo poder colaborar con esta hermana. Pero la comunión, la relación, la comunión es importante, mis hermanos, como iglesia. Como iglesia, vamos a tener un
breve receso. Hemos terminado la primera parte, vamos a continuar para dar conclusión a la importancia de reunirnos, el por qué reunirnos. Así que, mis hermanos, vamos a estar de pie en este momento y vamos a orar en este instante. Bendito Señor que estás en los cielos, Padre Santo, gracias por su palabra, gracias por esta reunión, gracias por el día primero de la semana, gracias por la comunión con mis hermanos y sobre todo en este momento en poder saludarnos, en poder estrechar nuestras manos, en hablarnos los unos con los otros. Es el compañerismo, es la iglesia, la que a usted le place, le agrada y la que dejó establecida, Señor. Bendiga a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Podemos salir, hermanos.